aceptarlo. Ya está todo colgado y ya me imagino que habrán avanzado gran parte del trabajo, ¿ya? Porque a partir del lunes de la tercera semana ya comenzamos a revisar, ¿ya? Uno por uno, ¿correcto? Así que vayan trabajando, cualquier aclaración, estamos a disposición para conversar o por decirle algunas sugerencias, si es que tienen a bien preguntar algo también en el transcurso de los días, ¿ya? Me hacen la llamada, no hay ningún problema, nos comunicamos, ¿correcto? Entonces, ahora la clase es exámenes exámenes auxiliares en neurocirugía. Pero antes de llegar a exámenes auxiliares, quiero remarcar bien la importancia que tiene una buena historia clínica del paciente. La historia clínica es el documento importante en el recojo de datos importante que debe hacerse, ya sea en consulta externa o en hospitalización, para poder hacer un buen diagnóstico y orientar bien al paciente. Importante es ver cómo empezó la enfermedad, aplicar todo lo que en semiología han aprendido, ¿no? Recoger toda la información que puede ver en el paciente, ¿no? Y sobre todo, yo la vez pasada, ¿no? Cuando con ustedes, no sé si en la primera reunión que hemos tenido, les dije pues que las enfermedades pues son producto no solamente pues de la parte genética, ¿no? La genética contribuye para las enfermedades en un 10, 15 a 20%. El medio ambiente interviene con un 30% y el estilo de vida con un 50%. Entonces, importante es tener en cuenta esos elementos, porque nosotros en la historia clínica vamos a informarnos cómo es que vive ese paciente, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico etiológico puede salir de una buena historia clínica o la sospecha de una etiología, ¿no? Puede salir de una buena historia clínica. Lamentablemente a veces cada vez se va no cumpliendo con esto de hacer una buena historia clínica, ¿no? Nos basamos de los exámenes auxiliares mucho, de esos exámenes auxiliares, y por lo tanto, pues, podemos tener un mal diagnóstico o un inapropiado diagnóstico. En la parte neurológica, han habido una serie de adelantos últimamente, ¿no? Hay exámenes auxiliares, y la tomografía, y la resonancia y muchos otros exámenes han sido, pues, han llegado recientemente a operativizarse en nuestro país y en el mundo, ¿no? En los últimos 50 años o 30 años, ¿no? También han habido grandes avances para hacer el diagnóstico, ¿no? Cada día hay menos tiempo de hospitalización también para la parte neurológica, ¿no? Entonces, que nos permite, pues, hacer el diagnóstico más rápido y oportuno. Entonces, hay algunos exámenes que son importantes, ¿no?
Uno de ellos es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un elemento que nos sirve para diagnosticar muchas enfermedades, ¿no? Saben que el líquido cefalorraquídeo, el 80% se produce en los plexos coroideos, ¿no? Pero en cualquier lugar extra también puede haber la producción, ¿no? Pero generalmente es en los plexos coroideos, ¿no? Y un 20% es extraplexual. El volumen de líquido cefalorraquídeo que nosotros manejamos es aproximadamente de 150 mililitros, ¿no? Y su producción es de medio litro cada 24 horas. O sea, hasta que su volumen se renueva en el día tres veces, ¿no? Hay un recambio. Ustedes saben que el líquido, aparte de cumplir una función de amortiguador, porque hay líquido en el espacio subaracnoideo y dentro de los ventrículos, sirve para proteger también del movimiento que uno puede hacer de la cabeza, también sirve como lugar de desecho de muchas actividades que tiene el cerebro y de actividades metabólicas que puede tener. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos cómo acá se produce el líquido, ¿no? Ese es el ventrículos laterales, ¿no? Pasa al tercer ventrículo por medio de los agujeros de Monro, después el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y por medio de los Luschka y Mayendi se va al espacio subaracnoideo y se reabsorbe en los corpúsculos de Pacchione o corpúsculos subaracnoideos. Entonces tiene ese recorrido, ¿no? Cualquier sobreproducción o bloqueo o baja absorción puede producirse pues estancamiento en la circulación de ese líquido y por lo tanto dilatación de los ventrículos que puede ser global o localizado o parcial. Si se obstruye acá, aumenta el líquido en el espacio subaracnoideo y acá en el espacio intraventricular. Si se obstruye a nivel de Luschki-Mayendi, se seca la parte de subaracnoidea y aumenta a nivel de los ventrículos. Por eso antes se decía, pues hay hidrocefalia interna, cuando se dilataba acá, hidrocefalia interna y externa, cuando se dilataba aquí dentro de los ventrículos y afuera de los ventrículos, ¿no? Esas son clasificaciones ya clásicas, ¿no? Ustedes acá tienen esa distribución. Entonces, las funciones, ya les dije, proteger, mantener estable el medio interno, presenta linfa, o sea, recoge ciertas sustancias de que cumple la linfa, ¿no? O sea, ¿no? Saben pues de que es el tejido linfático o el sistema linfático sirve de defensa, ¿no? ¿Ya? Es un vehículo de neuromoduladores, tiene rol nutricional y eliminación de desperdicios. Se puede obtener por medio de la punción lumbar, que antes tiene todo su protocolo de obtención. Hace años, cuando teníamos las clases con los alumnos, todos los alumnos que pasaban por neurocirugía, salían pues haciendo siquiera alumnos, ¿ah? Haciendo una punción lumbar. Pero ya últimamente ya no se hace mucho, ¿no? Solamente casos muy limitados, porque ya tenemos tomografía, tenemos otros exámenes para hacer. Entonces se hace más restringido, ¿no? La punción. Uno puede tener una punción lumbar, una punción de la cisterna, a nivel de la cisterna magna, a nivel de la cabeza y cuello, ahí se pone una agujita, también hacíamos,
punción cisternal o punción ventricular a través de un hoyo de trépano, y se hacía una punción del ventrículo para obtener una muestra, ¿no? Todo eso tiene su técnica específica. El aspecto del líquido es transparente, cristal de roca, no debe tener nada de turbidez, y desde el punto de vista macroscópico y clínico, pues uno más o menos podría clasificar digamos, la grado de turbidez desde el punto de vista de la semiología del líquido, ¿ya? Cuando hay color rojo puede ser traumático, puede ser por una hemorragia reciente, xantocrómico, por al problema pues de hemorragias y la reducción de la oximoglobina, ¿no? En el espacio subaracnoideo, el líquido se puede volver medio amarillo en el caso de ictericia, en caso de tumores, cuando aumenta la proteína, también aumenta el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí hay que hacer diagnóstico diferencial entre el bloqueo, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, el líquido amarillo, ¿no? Entonces, xantocrómico. En el examen microscópico, siempre es bueno recordar los datos de las personas adultas y niños, que ahí se los muestro. Prácticamente la presión del líquido está entre 50 y 80 milímetros de mercurio, ¿no? Que puede llegar pues hasta 300 cuando hay hipertensión intracraneal, ¿no? El color es transparente, cristal de roca, la cantidad de proteínas es de 15 a 45 miligramos por 100 mililitros, y la glucosa es de 50 a 80 miligramos por mililitro, ¿ya? Células blancas, glóbulos blancos no debe haber, a lo más pueden haber hasta 5, ¿no? Y células rojas no debe haber ninguna. Entonces, esas son las características más importantes, ¿no?, del líquido que ustedes tienen que tener en cuenta. Acá esto es como referencia nada más, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, repitiendo, ¿no?, con ciertas características, depende de la edad, para que sepan de que no es igual, no, la concentración en los recién nacidos y en los jóvenes es menor, ¿no? Pero el promedio de proteínas es esto. Hay ciertos estados, ¿no?, metabólicos o enfermedades que pueden producir aumento de las proteínas, y ahí hay una serie de enfermedades que antes eran de utilidad porque hacíamos diagnóstico con eso, por eso es que yo se los muestro acá, ¿no? Para que sepan la importancia que puede tener, ¿no? Obtenía en su debido momento un buen examen de esto para hasta hacer diagnóstico de neurosífilis, etcétera, aumento de la proteína, ¿no? La enfermedad de Guillain-Barré, la típica enfermedad de Guillain-Barré, hay hiperproteinorraquia, ¿no? Aumento de las proteínas en el líquido con nada de aumento de las células, ¿no? Era lo que se llamaba la disociación siringomiélica, que era muy frecuente encontrar para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Líquido xantocrómico con disociación siringomiélica, aumento de las proteínas y las células normales, con un trastorno progresivo del déficit motor en los 4 miembros, ¿no? Nos hacía sugerir, pues, prácticamente desde el punto de vista clínico, el diagnóstico de Guillain-Barré, ¿no? Que después se comprobaba, ¿no? Por la evolución clínica. Entonces hay varios tipos de disociación, hay procesos inflamatorios, generalmente las proteínas aumentan con las células en los procesos infecciosos, pero aún en los procesos infecciosos pueden haber diferencias si es que son agudos o crónicos, ¿no? Y si es que son por tuberculosis o hongos, pueden haber ciertas características también, como la disminución de la glucosa, ¿no?, en líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos datos que pueden ser
llamativos en algunos tipos de patología, son importantes tenerlos en cuenta. ¿Ya? Después tenemos, ya hemos acabado con esto, el líquido cefalorraquídeo como examen auxiliar, que cada vez se usa menos. Antes hasta en la emergencia hacíamos punción lumbar porque el paciente llegaba con un cuadro de síndrome meningio y no había tomografía, o en el sitio que todavía no hay tomografía, de repente alejado uno puede tener que utilizar todos los elementos clínicos y exámenes auxiliares que están en la mano, ¿no? Para diferenciar, por ejemplo, con un síndrome meningio, si es que pues, producto de una hemorragia subaranoidea o de una infección, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? O para determinar si es que hay un bloqueo, ¿no? En la circulación del líquido cefalorraquídeo, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos eso en cuanto al líquido cefalorraquídeo. Su procedimiento que se usa muy restringidamente ahora, ¿no? Que nos ayuda mucho para llegar a una etiología en algún tipo de patología. Radiografía de cráneo. La radiografía de cráneo también es otro examen que se debe usar y se usa, ¿no? Para hacer diagnóstico. Nosotros por medio de una radiografía del cráneo podemos ver si es que ha habido un traumatismo, una caída, si hay una fractura, si hay alguna lesión que nos permita pues empezar el manejo y el seguimiento, ¿no? Uno cuando llega a una emergencia, aun cuando si no hay tomografía, es bueno la radiografía, porque una mala caída, a veces con el paciente despierto, caminando, ¿no? Ya ha tenido una caída y se sospecha que puede haber una fractura del hueso temporal. El hueso temporal se fractura muy fácil, se rompe bien fácil y la sección de la arteria meningia fácilmente a veces se puede alterar o lesionar y comenzar a sangrar poco a poco, ¿no? Y en 24 horas puede el paciente fallecer. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, la placa, para el manejo y la observación clínica del paciente. Uno, por medio de una radiografía de cráneo, puede hacer el diagnóstico de un tumor. Hay tumores que se calcifican. Por ejemplo, el meningioma se calcifica, el oligodendrioma se calcifica. Hay tumores como, por ejemplo, el craniofaringioma también se calcifica. Entonces, de acuerdo a la clínica en pacientes crónicos, con dolores de cabeza crónico, hipertensión crónica, entonces uno puede hacer, en algunos casos, un diagnóstico de un tumor, ¿no? Por las erosiones también, un meningioma está al contacto del hueso y puede erosionar el hueso, ¿no? Y a veces el meningioma no molesta mucho, ¿no? Tremendos meningiomas que han estado durante 20 años ahí creciendo poco a poco y el cerebro ha ido acomodándose y ha comenzado a convivir con el tumor y da pocos síntomas, ¿no? Pero uno puede encontrar signos radiográficos. De ahí la importancia de una radiografía cuando es bien planteada. Por ejemplo, un tinnitus en el oído y una pérdida de audición, ustedes pueden pedir al paciente una radiografía comparativa de los orificios auditivos internos y permite pues hacer el diagnóstico cuando recién empieza de un neurinoma del acústico, por ejemplo, ¿no? Entonces, radiografías de base de cráneo son importantes para poder complementar el cuadro clínico que nosotros hemos recibido por medio de la historia clínica. Entonces, después tenemos, por ejemplo, la cisticercosis, se calcifican, y uno también una cefalea crónica, ¿no? Entonces, con el sitio de procedencia de zonas endémicas, uno pide una radiografía de cráneo y si está trabajando en una zona alejada, ya puede hasta encontrar las calcificaciones y fácilmente orientar al paciente para que se complete y se haga pues el seguimiento respectivo, ¿no?
Hay enfermedades con toxoplasmosis, que es una enfermedad infecciosa también, produce calcificaciones. Algunos aneurismas también se calcifican. Entonces, como verán ustedes, hay ciertas enfermedades, ¿no? Los tumores, digamos, congénitos, ¿no? Las alteraciones que pueden haber en las malformaciones óseas, en los tumores óseos. Entonces, hay patologías que merecen siempre tenerlos en cuenta y estudiar por medio de una radiografía. Tenemos igual para la columna, podemos tener nosotros una radiografía, una tomografía y resonancia y después recurrir a la radiografía, ¿no? Para poder precisar la funcionalidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, acá hay una listesis, un desplazamiento, ¿no? Desplazamiento de la vértebra, que se ve cómo ha perdido la alineación, ¿no? Desplazamiento. No, pueden haber imágenes osteolíticas, pueden haber alteraciones del disco. Yo le digo que nosotros antes también hacíamos diagnóstico antes de que aparezca la tomografía, la resonancia, con radiografías, ¿no? Paciente con buena historia clínica de dolor lumbar, irradiado, con un buen examen de reflejos, con una radiografía donde existe el pinzamiento de la vértebra con obturación de los agujeros de conjunción. Pinzamiento de la vértebra, acá está acortado el espacio y abierto por acá adelante. Es como que se nos estaría diciendo aquí atrás, está apuntándonos a que la hernia, entonces se llama pinzamiento. Y una buena radiografía mostraba el velamiento de este agujero de conjunción. Entonces, teníamos mucha imaginación para ver la radiografía, pero nos servía porque inclusive a veces con radiografía y la clínica entrábamos a operar, ¿no? Porque el dolor era intenso y localizábamos y encontrábamos el dolor. Por supuesto, a veces había muchos márgenes de error, pero se entraba a explorar, ¿no? Se encontraban sorpresas, ¿no? Pero ya todo eso también ha disminuido en cuanto a la cirugía. Ya uno tiene que entrar pues no solamente con tomografía o resonancia, ¿no? Sí, para más o menos programar el tipo de cirugía que puede hacerse el paciente y hasta qué grado de recuperación puede haber con él mismo. Otro examen que se usa en la radiografía es el examen funcional, para la columna sobre todo. La radiografía funcional de la columna, lo que nos permite ver si es que hay desplazamiento. A veces cuando un paciente está en flexión o extensión, aumenta el desplazamiento. Entonces, cuando hay un aumento del desplazamiento, por ejemplo, en este caso, de repente está en flexión y en extensión, se pone más adelante, significa que esa columna es inestable, ¿no? Entonces, si es una columna inestable, tiene criterios quirúrgicos para fijarlo. Entonces, eso ya lo van a ver después. Entonces, tenemos algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento. Radiografía funcional, acuérdense, para ver inestabilidad de la columna. Si varía mucho con la flexión y la extensión, hay inestabilidad. Entonces nosotros tenemos aquí después tomografía, ¿no? La tomografía es otro examen que usamos en emergencia bastante, ¿no? Sobre todo en los traumas también, después de una radiografía. Si tenemos una tomografía en la mano, a veces podemos obviar la radiografía, ¿no? Pero si no, podemos detectar lesiones en el hueso, fracturas, hemorragias subaracnoidea, hemorragias intraparenquimales, calcificación como que está acá de los plexos coroideos, ¿no? A veces encontramos la calcificación de la glándula pineal,
acá una sufusión hemorrágica, ¿no? A nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, y a veces pueden haber fracturas que se ven no en esta, sino en una técnica que es la ventana ósea, para ver mejor la parte ósea, ¿no? Acá tienen otra imagen de sangre dentro del ventrículo, contusión hemorrágica frontal y un poco de sangre aquí en el espacio subaracnoideo a nivel interhemisférico. Igualito tenemos acá una tomografía, ¿no? Esto es una resonancia, perdón, más que acá dice tomografía, pero me parece una resonancia. Bueno, lo importante está con que cómo se desplaza, ¿no? Esto se desplaza, mire cómo es el hematoma, perdón, esta es tomografía, ¿ya? Esto de acá, cómo se desplaza, ¿no? Este es hematoma subdural, crónico, ¿ya? Hematoma subdural crónico. Desplaza la línea media y acá hay pues y esto hay que operarlo, ¿no? Este es hematoma subdural agudo, ¿no? Diferente, crónico y agudo. La sangre está más reciente, acá la sangre ya sea más seroso. Tomografía con sangre, invasión ventricular, ¿no? Y parenquimal. En la tomografía se puede hacer angiotomografía también, estudio de las arterias, de la polígono de Willis, sobre todo cuando hay casos agudos con hemorragia. Entonces, y nosotros podemos detectar ahí las malformaciones y podemos detectar los aneurismas. Esa es la angiotomografía, mire cómo se ven claritos las dilataciones, ¿no? La dilatación, cómo se ve del aneurisma, ¿no? Y nosotros podemos en el momento ya de la emergencia, así que le pedimos, detectar eso, ¿no? Ahí las tomografías pueden hacerse con contraste y sin contraste, ¿no? Se hace con contraste cuando se sospecha una lesión que puede captar contraste y por lo tanto en tumores, ¿no? Que son activos metabólicos, entonces nos puede resaltar mejor las características de la lesión expansiva. Hay la tomografía por emisión de positrones, que es una tomografía especial, ¿no? En la cual se ve la actividad metabólica, ¿no? Del paciente. Y esto nos puede dar, pues, el aspecto normal, y cuando hay alteraciones cognitivas, puede haber alteraciones. Cuando hay más atrofia y el Alzheimer, mire cómo la funcionalidad comienza a alterarse. Entonces, uno, más que todo funcional, puede ver cómo se va alterando la parte de las sustancias internas. Después hay el SPECT también, ¿no? Que es normal, también alteraciones constituidas el Doppler. Son exámenes que pueden usarse para hacer el diagnóstico de trastornos circulatorios, ¿no? Obstrucciones, bloqueos, trombosis. Entonces nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? De la funcionalidad, la estenosis de los grandes vasos carotídeos, nos puede permitir la circulación, el retardo de la circulación. Entonces esto nos permite para diagnosticar las isquemias cerebrales, ¿no? Relativas, comparativas, seguidas, ¿ya? Entonces, eso es otro examen. Nosotros cuando hace años usábamos mucho el Doppler hasta en emergencia,
que era, pero no era el Doppler que tenemos ahora, sino era el eco, el eco medio, el desplazamiento del eco, el desplazamiento, el desplazamiento de la línea media, ¿no? Cuando había un tumor o un hematoma, ¿no? La línea media, o sea, la hoz del cerebro, ¿no? La hoz y y todas las estructuras de la línea media podían pues verse por medio de una curva medial grande y prominente, ¿no? Cuando ese desplazamiento iba para un lado, nosotros con el ecógrafo lo hacíamos, ¿no? Con el ecógrafo, ¿no? Pero no nos mostraban, como ahora, pues imagen, ¿no? En niños se usa mucho. El Doppler transcraneal en niños se usa mucho para ver hidrocefalias, ¿no? Porque como tiene la fontanela ahí, no hay mucho hueso, entonces permite a veces hacer una buena captación del contenido, ¿no? Pero, en fin, el Doppler en sí es más para ver la parte vascular, inclusive se usa en intraoperatorio, ¿no? Cuando hace un clipaje de aneurisma y uno no tiene, ver si es que verdaderamente está bien clipado, ¿no? Entonces uno puede hacer el Doppler porque a veces puede estar intermediamente clipado o está presionando otra arteria, sobre todo que los aneurismas a veces se crecen en los ángulos de la bifurcación, ¿no? Y a veces al clipar el cuello del aneurisma, la punta del clip puede estar pues obstruyendo una arteria, ¿no? Que va para la parte cortical, de acuerdo a la ubicación. Entonces, con el Doppler, en algunos sitios permiten ver si está todo bien, si está circulando y no hay obstrucciones, ¿no? Entonces, son exámenes que se usan intraoperatoriamente y extraoperatoriamente para hacer el diagnóstico y para corroborar, pues, si el procedimiento está bien. En otros sitios entra el paciente ya, pero es un poco más complicado, ¿no? Entrar ya con hacer intraoperatoriamente una angiografía por medio de un cateterismo, ¿no? Para ver si se ha eclipado como debe ser el aneurisma. La electroencefalografía, también como referencia, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, debido a que nos ayuda para el caso de diagnosticar la epilepsia, y ahora que se hace cirugía de epilepsia, también es importante el uso de electrocorticografía intraoperatoria, ¿no? Para ver y localizar el foco epileptógeno y proceder a hacer su extirpación respectiva, ¿no? Y también, como en la cirugía funcional, ¿no? Puede ayudarnos también para ver zonas con alteración. Entonces, esto de acá es la electroencefalografía. Ustedes ven ahí ondas alfa, beta, delta, teta, que no es el objeto de revisarlo, sino que a grandes rasgos la importancia que pueden tener esos exámenes para hacer el diagnóstico, ¿no? Hay una serie de trabajos que nos permite, sobre todo en la cirugía funcional, en la cirugía de epilepsia, ¿no? Que de repente van a tener una clase posteriormente, ¿no? Entonces, acá la electromiografía, que es otro examen funcional que nos permite ver cuál es el grado de afectación que pueden tener las raíces o los nervios periféricos en las lesiones, tanto en el disco, cuando el disco comprime una raíz, o cuando el disco comprime un par craneal. Entonces ahí lo tenemos que ver. Eso para tomar el examen
¿no? Hay aparatos especiales que nos permiten ver también los potenciales evocados, ¿no? Hay potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados sensitivos, auditivos, que nos permite hacer un estudio y un análisis de todas las vías sensitivas, ¿no? ¿Ya? Así es que hay que tener en cuenta todo eso, ¿ya? Para hacer el diagnóstico que nos permite ayudar a localizar el diagnóstico. Como modo de historia, siempre es bueno ver los rayos X cuando se han descubierto, y los neurocirujanos hemos usado mucho los equipos de radios hasta antes que aparezca la tomografía axial computarizada y la resonancia, ¿no? Utilizando los rayos X, hacíamos mucho procedimiento de diagnóstico con rayos X y en sala de intervencionismo, ¿no? De radiocirugía, de radiología. Hacíamos ventriculografías con aire, usamos el aire, ¿no? Para ver, no había otra forma. Usamos neumoencefalografía, poníamos aire, 60 centímetros de aire a través de la punción lumbar, y eso lo hacíamos subir hasta los ventrículos, y ahí le tomábamos radiografía y podíamos hacer diagnóstico de hidrocefalias, asimetrías, tumores, etcétera. Recursos. Usamos la angiografía desde el año 1926, mira, ¿no? Yo lo he usado bastante todavía, las angiografías, las neumoencefalografías, ¿no? Por carotidia, hacíamos la punción carotidia y por ahí inyectábamos la sustancia de contraste y tomábamos radiografía en la fase arterial, capilar y venosa, ¿no? Y de tal manera que nos permitía hacer diagnósticos de neurisma, diagnóstico de tumores y diagnóstico de hematomas. O sea, los hematomas subdurales que vemos que nosotros vemos ahora y que prácticamente lo hacemos en emergencia con una tomografía, nosotros para hacer el diagnóstico de hematoma en un tequiado teníamos muchas veces que, aparte de la clínica, hacer una angiografía por punción carotidia. Y recién podíamos hacer el diagnóstico, ¿no? Igual la mielografía, así como se podía inyectar aire en el espacio subaracnoideo, inyectábamos sustancia de contraste, ¿no? En el espacio subaracnoideo. Y de tal manera que se teñía y con el equipo de rayos X podíamos ir viendo, haciendo el diagnóstico de este, eh, hernias, tumores, etcétera. Y hacíamos mielografía ascendentes y descendentes, porque así como lo inyectábamos por la región lumbar, inyectábamos a nivel de la cisterna para que baje el contraste y ver el tamaño del tumor, hasta dónde llegaba por arriba y hasta dónde llegaba por abajo. ¿Por qué? Porque a veces, haciéndolo por la vía inferior, había un stop y no sabía hasta dónde se llegaba hacia la parte superior. Después ya en el 72 aparece el primer tomógrafo que se usa hasta la actualidad. Acá en el Perú habrá llegado el primer tomógrafo más o menos en el año 1980, 81, ¿no? De calidad. Y después ya viene la resonancia, que ha llegado pues en la década de los 90 más o menos, ¿ya? Acá al Perú. Entonces, eso tenemos, la angiografía cerebral, que es un método que se usa actualmente, ¿no? Por cateterismo. Antes se hacía por punción carotidia, ahora lo hacemos por cateterismo a nivel de la arteria femoral. Es toda una subespecialidad, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer el tratamiento de los aneurismas y de las malformaciones vasculares cerebrales, y puede servir para otro tipo de órganos también. Hay médicos intervencionistas o radiología intervencionista que usan mucho también y hacen pues cateterismos para todos los órganos, ¿no?
Entonces es una subespecialidad, ¿no? Y uno cuando el catéter va y lo lleva hasta la parte superior, uno puede ver pues el aneurisma, puede ver la circulación, ¿no? Las vías cerebrales medias, anteriores y todo se puede localizar igualito acá, en una vista anteroposterior, cómo se ve la aneurisma, la dilatación, la cerebral anterior, la cerebral media, el punto silviano, ¿no? La carótida, la bifurcación hasta acá. Entonces, estos son los exámenes que se usan. Esto para modo de recordar de historia, que hablábamos de la mielografía, que se usaba para contraste a nivel del espacio subaracnoideo, ¿no? Medular, en el espacio, ¿no? Y las sustancias de contraste eran muy aceitosas, a veces se quedaban. Y eso yo les digo, hay gente que todavía se ha hecho hace más de 50 años mielografía y que uno le toma la radiografía de base de cráneo o de cráneo y va a encontrar unas pelotitas ahí de la sustancia de contraste, miren, que era bien aceitoso y no se ha reabsorbido, ¿no? ¿No? Y uno puede decir, parecen perdigones, ¿no? Y si uno les hace la pregunta, no, sí, me hicieron hace muchos años, a pesar de que uno después cuando inyectaba el contraste, después que le hacía el examen, ¿no? Sacaba, retiraba el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero aún con eso quedaba, pues, ¿no? Esta es una mielografía, cómo se veía, mire cómo se veía en la obstrucción, el stop, una mielografía. Se veían la aracnoiditis y las lesiones que podían por... Ahora ya tenemos resonancia. La resonancia es otro examen que usamos bastante. Hay la convencional, que es morfológica, que sirve para ver la estructura de la, ¿no? La estructura, ¿no? Tanto el parénquima, la angioresonancia, que es para estudiar los vasos, que se ve muy bien también los vasos, pero mejor resolución tiene la angiotomografía, ¿ya? Después la resonancia funcional, en el cual también se pone una sustancia con contraste y se le hace hacer una actividad mental al paciente y va a cambiar la captación, ¿no? Entonces, eso también. Y la espectroscopía, que es una técnica en lo cual nos permite hacer un análisis de los metabolitos y de tal manera que con ese análisis de metabolitos que se obtiene por medio de esta imagen, uno puede encontrar y hacer el diagnóstico diferencial entre un tumor maligno, un tumor benigno, una degeneración, un granuloma, etcétera, ¿no? Por medio de un análisis espectroscópico. Es como hacer un análisis químico por medio de esta técnica y usando la resonancia magnética y un análisis químico de las características químicas de ese tumor, porque cada lesión expansiva va a producir un cambio metabólico y lo que se mide es ese cambio metabólico a través de esa espectroscopía, ¿no? Esa es la base teórica de la resonancia. En el campo magnético usa campo magnético, la tomografía usa el tubo de rayos X, ¿no? ¿No? En cambio, esto es puro campo magnético. Por eso la tomografía en mujeres embarazadas no debe hacerse. Acá no hay problema hacer en personas que están embarazadas sobre todo. Pero sí tener mucho cuidado en hacer una resonancia en los pacientes que tengan tienen algún problema de, ¿cómo se llama? Marcapasos, ¿no? O tienen algún elemento metálico, porque como es magnético puede haber alteración. Sobre todo en pacientes que antes se colocaban pues clips que no son de titanio, ¿no? ¿No? Que podían haber alteraciones, ¿no? Y se movían. Entonces, esto amplía la energía eléctrica, los campos magnéticos con radiofrecuencia,
los núcleos se alteran, ¿no? Y eso ahí es lo que en un monitor me va a permitir ver la señal de cada una de las estructuras atómicas y que nos convertimos en una imagen por medio de una plataforma o de un programa. La neuroespectroscopía que les mencioné, ¿no? Que es lo que nos permite hacer el diagnóstico, y ahí están las curvas que uno puede dar, las actividades metabólicas, ¿no? Del agua. El mioinositol son los metabolitos que se miden acá, ¿no? El mioinositol, la colina, la creatina, el enol aspartato, la alanina, el lactato y los lípidos. Los patrones que tienen de cada enfermedad infecciosa o tumoral o degenerativa varían con los pacientes. Con esto acá varía. Eso es todo en cuanto a los exámenes auxiliares. ¿Correcto? ¿Me Sí, escucharon, doctor. no? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, dentro de un momentito, seguimos con unos 10 minutos, 5 minutos, ¿ya? Seguimos con la otra clase, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, doctor, está bien, doctor. La otra clase era sobre, según el sílabus, según la programación, tumores del cerebro, creo, ¿no? Tumores cerebrales. Sí, doctor.